Menú de tres platos, el podcast que te cuenta la interna de la industria alimentaria, es presentado por Foodtech. Hola, bienvenidos a nuestro segundo episodio, sin contar el piloto, de nuestro podcast que se llama Menú de tres platos. Yo soy Pilar. Yo soy Álvaro. Y yo soy Rubén. Y en este episodio vamos a hacer una continuación de lo que fue el primer episodio, ¿cierto? Donde hablamos de colaciones infantiles. Y vamos a hablar acerca de lo que son los jugos, en el fondo del acompañante natural de la galletita y la barrita de cereal de la que hablamos. Vamos a dar jugo, en otras palabras. Claro, por eso el nombre del podcast de hoy. Oye, a todo esto, antes de empezar con cualquier cosa a discutir temas importantes, pucha que nos ha costado grabar este podcast. Sí, demasiado. Así que nos vamos a disculpar de antemano por cualquier chascarro, pero no somos capaces de empezar de nuevo. Yo he dado la bienvenida como 7 veces solo el día de hoy. Pero llegamos a la bienvenida y nos equivocamos. Ha sido un desastre. Así que van a tener que olvidar nuestros errores y pretender que fue una gran bienvenida, un gran inicio, y de aquí en adelante vamos a tratar. Sí, de aquí nos tiramos, nos lanzamos. Aquí nos lanzamos. Ya, vamos a hacer un podcast honesto mejor. Mejor honesto que repetir tantas veces. Claro. Bueno, y antes más aún de entrar ya de lleno a nuestro tema de hoy, que son los jugos, recordarles que tenemos un TikTok y un Instagram que se llama Menú de Tres Platos, el 3 como palabra, no como número, donde nos pueden dejar mensajes, cariños, saludos y, por supuestísimo, temas de los que les gustaría que habláramos. ¿Ya? Porque a veces uno está tan ocurrente como para saber. Ojalá de alimentos. De alimentos, sí, po. Claro. Si nos piden de algún análisis de algún libro, yo creo que... Difícil. No, yo le haría empeño, pero... Tú le harías empeño, sí. Yo le haría empeño, sobre todo si me preguntan de películas, yo puedo hablar un tiempo largo, pero este podcast es para mí. Bueno, entonces, como les estábamos diciendo, vamos a hablar acerca de jugos, ya que son parte importante de la alimentación, sobre todo de los niños. Yo siento que cuando uno se va haciendo más adulto y más consciente, trata de tomar más agua, ¿cierto? Menos saborizantes, menos edulcorantes, menos azúcar, pero la negociada con los niños, lo digo por experiencia, es difícil. Ya decirles tienes que tomar agua cuando hay una enorme variedad de jugos es súper difícil. Ya se empiezan a acostumbrar a los sabores. Te recomiendan, necesitas tomar tanto líquido y que tome agua. Como que fuese una cosa muy fácil lograr que tomen agua. Claro, ¿no? Los míos pueden deshidratarse antes que acercarse al agua. No, y antes que el agua prefieren cualquier otra cosa. Claro. De hecho, yo siento que mi gran éxito en la maternidad es que hasta ahora he logrado que no tomen bebidas. La Fanta, la Coca-Cola, no la toman, pero toman jugo, no les gusta el agua. Pero no la toman porque nunca les diste y no la han probado todavía, no han descubierto ese mundo. No han descubierto ese mundo, porque además, Julio, que es de la ley draconiana, les ha dicho, hace mal. Entonces, como que no se han acercado porque eso hace mal. Más allá de que nosotros tomamos. Ellos nos ven tomar a nosotros, pero como que no han hecho todavía el cruce de información de que, bueno, si hace mal porque ellos están tomando. Porque además les gusta el jugo, entonces no han tenido necesidad. Oye, pero entonces, esto funciona, porque hay un par de amiguitas de mi hija, que ya es más grande que tus hijos, la mía tiene 12, y que como no tomaron bebidas de chicos, hoy día la verdad es que no les atrae mayormente. No les llama la atención. Eso es verdad, la alimentación los primeros 3, 4, hasta 5 años de vida son fundamentales para después ver cómo son los hábitos más adelante. Sobre todo con el tema de todos los alimentos que son azucarados, que contienen grandes cantidades de azúcar, son importantes para ver cómo después van a seleccionar los alimentos. Eso es bien cierto, porque en realidad en otros productos, como tú decías, en azúcar o en sal también, cuando uno se acostumbró a comer con alta sal de chico, después encontrar todo desabrido. Pero cuando uno come poca sal, encontráis otros sabores en los productos, ¿cachai? Y yo, por ejemplo, en el tema del azúcar, para mí es heavy, porque yo encuentro todo dulce, porque como yo no consumo azúcar en el café, en el té, y consumo bajo... Yo trato de moderarme. En otras cosas, y nunca he consumido edulcorantes ni nada, entonces... cuando yo pruebo algo elaborado, por ejemplo, un jugo preparado por un tercero,
que todos dicen, oye, que está súper rico, y yo lo encuentro dulce a morir. Goteado. Entonces, sí, es una cosa bien divertida el tema de los gustos ahí adquiridos. Pues tú a mí la pediatra, voy a cerrar el desvarío, vamos a tener hartos, así somos nosotros. Yo me acuerdo que la pediatra, cuando mis niños empezaron la alimentación sólida, en el fondo dejaron de tomar solo leche, lo primero que te dicen, no azúcar, no sal, ojalá hasta los 2, Sí, ojalá hasta los más 2 en años. realidad. Pero me dijo, pero no le tengas miedo a los condimentos, orégano, me dijo, hasta los picantes, merquenes, lo que tú quieras ponerle, no hay problema. Y de Oye, hecho, en yo me México acuerdo le que los empiezan a dar míos, hasta ají, pero y yo creo que les El dan con la chupete. leche, les meten ají. Sí. Hey. Ya, Oh. cerrando el paréntesis, vamos a empezar primero con sentar algunas bases para la conversación. Ya, y aquí vamos a acudir a Rubén y preguntarte cuánto es la cantidad de líquido que uno debiese tomar, porque hay hartos parámetros. Ya, el que te da el del gimnasio, que te dice que tienen que ser 5 litros, que nadie, yo he visto que se tome 5 litros de agua. Hay gente que lo intenta. 5 litros Otros que es es mucha agua. mucho, es O sea, en el mucho. fondo tú tendrías que sentarte a tomar agua todo el día nomás, pues. Es que yo me acuerdo de alguna vez de haber Idealmente cerca de un intentado baño. y no eso solamente uno ingiere agua a niveles, través de líquidos, sino que también hay agua a través de los alimentos. frutas, etcétera. Porque yo me acuerdo de haber tratado de tomar como, no sé, las 6, 7 botellas y vivía en el baño, pues no hay riñón que aguante esa cantidad de agua. Sí, yo soy Ya. bueno Sí. para el agua. Yo tomo harta agua, tengo un vaso de hecho gigante aquí siempre a mi lado, que me acompaña. Y que sí, yo me voy a tomar unos 6 o 7 vasos de esto, pero igual yo creo que ando Cuesta. cerquita de los 2 litros. Pero viste 2, pero Claro. 4, Bueno, 5 es y hace que mucho. sumarle, claro, el café, que también tomo harto, y Sí, claro, son vais sumando. distintos. Yo creo que yo podría pasar Sí. los 2 litros y medio, llegar a 2 litros y medio, más o menos. Ya, pero ¿cuánto es lo óptimo? Sí, mira, la verdad es que hoy en día hay un montón de recomendaciones de diferentes instituciones, de incluso la Organización Mundial de la Salud, recomendaciones propias por cada país, pero primero, como yo digo, vamos a partir por casa. Las recomendaciones que nos indica la CABA, que, pues, bueno, para quienes no sepan, son un conjunto de recomendaciones que nos llevan a tener una alimentación saludable, y dentro de ellas se encuentra la recomendación para el consumo de agua, donde estandariza que la cantidad óptima es aproximadamente entre 6 a 8 vasos diarios de agua libre, ¿ya? Que aproximadamente es entre 1,2 litros, 1,600 para escolares, adolescentes y adultos. Ya, bueno, considerando que un vaso de agua tiene 200 cc aproximadamente. Eso Ahora, es bueno, como para alguien sedentario, más, sí, porque en actividad física sí, probablemente vaya a justamente. requerir más. Sí, porque, bueno, incluso hay que ver los contextos de las personas, porque las recomendaciones para el agua, según otras instituciones, va a depender del sexo, de la edad, de la actividad física, incluso donde viva la persona, porque si es un clima con mucha humedad, con mucho calor, las recomendaciones de ingesta de agua van a aumentar un poquito más. Ah, claro. Claro, cuando vaya a Brasil y te estáis mojado, transpirando entero, Sí, efectivamente. sí. De hecho, el Instituto de Medicina y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria entregan recomendaciones por edad y por sexo. Por ejemplo, una persona que tiene incluso incorporan personas de 9 a 70 años, donde varían entre los 2 litros hasta los 3 litros aproximadamente. Entonces, igual hay un rango más o menos importante, desde muy chico hasta, bueno, hasta ser adulto mayor. Ya. Oye, bueno, entonces quedamos entre 1,2 y 1,6, dijiste, litros de Sí, leche. De leche, de según las agua. gabas De nuestras, agua. aquí en Chile, la Ya. recomendación que nos realizan. ¿Y eso Ah, tiene diferencias con otros países? sí, hay diferencias. También hay recomendaciones por país, bueno, por el clima, etcétera. Al menos la nuestra, entre 6 a 8 vasos, que No, pero en corresponden otros países me entre un refiero, litro 200 y 1,600 en otros países me aproximadamente. refiero a otros países similares a nosotros, por ejemplo, que tengan un clima mediterráneo parecido. Sí, ¿Cambia o es más o menos, justamente. o tenemos todos más o menos un mismo criterio? Sí, justamente. Va a ir dependiendo más o menos del país y de la condición climática, igual que tengan los países. Me imagino. Ya. Oye, Ya, dale tenemos nomás. claro cuánto tenemos que tomar, más o menos. Ya, eso está claro. Ahora lo importante es que podemos, que debemos y que deberíamos tomar. ¿Ya? Y para eso lo que hicimos fue como tomar harta bibliografía, pero nos quedamos con un reporte nuevecito de paquete, como dicen por ahí, que es de la Asociación de Nutricionistas y de Salud de Estados Unidos,
que justo, ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo, hicieron un reporte acerca de recomendaciones del consumo de distintos líquidos, agua, jugos, leches, bebidas vegetales y otras más, para niños en edad escolar, ya entre los 5 y los 18 años. Y esto tiene algunas cosas bien interesantes, porque más o menos está lo que esperamos, que en el fondo lo más recomendado es agua para todos. Por ejemplo, niños entre 5 y 8 años, de 2 a 5 tazas al día o vasos, y entre 14 y 18, entre 7 y 11 vasos, ¿ya? Pero es lo que más recomiendan. Luego, la leche, sobre todo por el componente nutritivo que tiene la leche, que en el fondo la destacan harto por eso, que para los niños más pequeñitos 2,5 tazas, y que pueden ser menos si el niño consume otros lácteos. Y que incluso coincide con las recomendaciones nuestras también de la GABA, de 2 a 3 porciones de lácteos diarias, así que vamos bien alineados. Vamos bien ahí. Jugo al 100%, en el fondo que no tenga demasiados preservantes ni muchas otras cosas, jugo nada más, la mitad o 3/4 de vaso diario. Yo ahí caí mal. 3/4? Eso, de vaso. Pero eso es nada. Es nada, para lo que toman los niños en general es poquito. Y después hay una cosa que es bien interesante, que están las bebidas vegetales, porque aquí en Chile no les podemos decir leches vegetales, ¿cierto? Que no son leche. Porque no son leche, ¿ya? Pero aquí lo dicen milk, así que los gringos todavía no entran a esa discusión. No se fijan en esas cosas en realidad mucho. No, es como una discusión media vacía al final. Sí. Bueno, pero ese tipo de alimentos, de bebidas vegetales, las recomiendan solo si te la ha recomendado un médico. No, en el fondo no es como que uno tome la decisión de tomársela. Y es básicamente como para suplementar algún tipo de vitamina o mineral que tú no tengas. Claro, algún déficit que tenga. Claro. Alimentarias probablemente también, que alergias alimentarias. Tienen un poco su uso en ese segmento, digamos. O también quizá alguna preferencia alimentaria. Por supuesto. Vegetarianos, veganos también. Claro. Pero ahí no tenía una recomendación médica detrás, pues es más una opción de vida. Claro, justamente. Claro. Bueno, y por supuesto, aquí dice elegir las alternativas que no tengan ni edulcorantes, ni azúcar. Que no sé si hay. ¿Le pone? La gaseosa ni aparecen todavía. No, y de ahí hay una parte. Vamos a dejar este cuadro en nuestras redes sociales para que nos sigan y ustedes van a ver que la parte de gaseosas, ya sea azucaradas o endulzadas, y sobre todo las con cafeína u otro estimulante, todo es rojo. Rojo no recomendado. No acercarse a una botella. Pare, alarma, sí. Ahora, ellos aquí en el informe ponen que son recomendaciones y lo repiten harto, y en el fondo aceptan que la vida a veces puede ser difícil, pero sí, no es recomendado para nada. Yeah. Eso en el fondo, como para ponernos en... O sea, como para ordenarnos agua, leche, jugos. Poquito de jugo. Y jugos en poquito, de veras. Y eso se va a referir, yo creo, principalmente a jugos naturales, yo creo. Sí, 100% jugo, dice. Claro, en el fondo el azúcar propio del jugo, y por eso te recomiendan tan poco. Claro. Jugos y... Nada, a menos que tengáis algo que te recomendaron tomar. Ya, bueno, tenemos esas son las recomendaciones generales que... hay que tratar de respetar, pero ya vimos cuáles son los principales problemas, ¿ya? Darle agua a un niño que no está acostumbrado, a menos que tú le hayas dado de chico, no es tan fácil, digamos. O sea, ya lo acostumbraste con otro tipo de bebidas, claro. y decirle, ya, ahora vamos a cambiar agua, no creo que sea muy bien recibido. ¿Ya? Sobre todo porque los niños en general van a jardín y cosas así, entonces por más que hagáis en la casa, cuando en un cumpleaños les cae un jugo, les cambia la vida. Como que les abre los ojos al azúcar. A un universo para yo creo que lo ideal es como el tema de la educación a temprana edad. O sea, si uno les hace el hábito de poder llevar una ingesta de líquido, ojalá el 80% de agua, va a repercutir harto después a medida que van creciendo, y a la selección de los alimentos igual. Bueno, nosotros... Lo que decía Álvaro anteriormente. Nosotros cuando chicos descartamos a Rubén de esta ecuación porque es más chico que nosotros. Sí. Pero no tanto ya. Era principalmente, ahora ahí se consumían más jugos de fruta natural, ¿eh? Nosotros sí teníamos, yo me acuerdo permanentemente en mi casa había jugo de fruta natural,
también algunos tipos de cocciones de cosas. Porque me acuerdo que Sí. había como uno de estos guindos ácidos en mi patio y permanentemente teníamos agüita de guinda ácida con un poquito de azúcar probablemente Claro. disponible. Digamos. Yo me acuerdo que en mi casa hacían manzanas cocidas y O sale manzanas. como jugo de ese. Manzanas, peras, esas cosas eran como bien permanentes, pero bebida Sí. gaseosa ni hablar. O sea, el fin de semana la botellita de litro para compartir Sí. entre todos, o sea, te alcanzaba para un vaso. Era poquito. Claro, jugos los que vemos ahora disponibles por todos lados, en cajita o cosas así, no habían, o habían No. poco. Entonces tenían los jugos en polvo, esos que eran... Que eran tóxicos. Que eran Yo me acuerdo radiactivos. que a mí en mi casa me hacían harto jugo en la licuadora con lo que hubiera. O sea, bueno, más que nada para cumplir el consumo de frutas y verduras que está establecido. Que eso también Los es típicos, no tema. sé, de manzana, de pera, de frutilla, de lo que sea, la licuadora con agüita, hielo, ¡pum! Sí, en mi casa Ojo, hasta unas cosas de zanahoria con naranja mezcladas aparecían por ahí. Todo si la licuadora Todo aguanta. servía para que la licuadora todo funcionaba. ojo que sí, que es una buena técnica para poder cubrir el consumo de fruta y verduras, pero al licuar la fruta se pierden hartas propiedades de la fruta, especialmente la fibra. Así que, ojito con eso. Y Se consumir pierde, mucha pero más se pierde fructosa. por colarla o se pierde porque al romper las estructuras de Claro, al moler. al romper la estructura se pierde el componente de la fibra principalmente, y que en muchos casos es necesario y beneficiosa para tratar diferentes situaciones como estreñimiento o para personas que quieren aumentar la saciedad y perder peso. La fibra es un buen aliado Fundamental. para eso. Bueno, en alguna ocasión la lenteja es la absorción de carbohidratos simple, entonces la fibra igual es un buen aliado para hartas cosas. Así que si se van a hacer, o sea, si quieren consumir fruta, lo ideal es consumirla entera y no como jugo, no licuarla, Eso que agua fiesta, porque Rubén. se pierde esa característica. Claro. Oye, Y metiéndonos un poco más en el tema Ujú. de los jugos propiamente tal, del análisis de jugos, yo creo que, bueno, estamos un poco en consenso que no vamos a hacer un análisis como lo hicimos la vez pasada, como por producto, porque eran Sí, muy eran largo. muy diferentes los productos. Claro. Y los jugos son re parecidos. La Son verdad es que reparecidos, sí. sí, tienen una estructura bien parecida y donde sí me sorprende en varios jugos que yo esperaba que fueran un poquito más artificiales los jugos de caja y veo que tienen harto, o sea, casi todos o todos tienen como segundo componente el concentrado de la fruta. De Y la fruta en eso cuestión. es Sí, llamativo. sí, porque yo esperaba que fuera el agua más saborizante, más Claro, colorante, y hay una cosita como de la fruta. Y no, la mayoría es un concentrado, por ejemplo, de naranja, de piña, de lo que sea. sí. igual eso le da un poquito más de sabor al jugo, le da un poquito No es más de menos. naturalidad. No, más natural, claro, pero Sí, no es, o sea, es algo bueno, digamos, no estamos destacando sí, por lo malo. supuesto. Yo esperaba que fueran un poco más, más artificiales, por decirlo así. Sí, ¿Ya? Y veo que no son tan artificiales. Ahora, y Bueno, también lo que he visto, bueno, las diferencias que tenemos acá están principalmente dadas por lo edulcorante, que ahí sí hay diferencia entre unos y otros. Yo creo que vamos a tener sí. que analizarlo más desde ese punto de vista, porque para saber en el fondo qué diferencias puede presentar uno y otro en el producto. Porque además a mí me llama la atención que no solo los que no dicen, porque algunos dicen azúcar, Añadida. sin azúcar o sin azúcar añadida, pero incluso los que no dicen eso igual tienen algún edulcorante. ¿Ya? Es Por que es más ejemplo, potente. claro, el néctar soprole no dice nada de que no tenga azúcar, pero porque tiene, y tiene sucralosa además, para que sea más dulce, pues, para que sea más rico. En cambio hay otros que tienen hasta 3 edulcorantes. sí. Como el Ligan, por ejemplo, el que tenemos acá, tiene aspartamo, sucralosa, sulfamo de potasio. Sí. Claro, ahí puede Sí, ser y acá hasta tenemos, claro, en el fondo hay algunos que tienen aspartamo y ese sulfamo K, por ejemplo, estoy viendo aquí el suco. el suco. Mire, tiene curcumina. Le agregan curcumina que debe ser también para los pigmentos un poco más naranjas. Tiene Claro, varias propiedades la curcumina, ¿no? O sea, es Oye, infaltable el ácido cítrico en los jugos en todo caso. bueno, sobre todo infaltable. Sí. Oye, Pero- el tema de los edulcorantes, claro, porque si tú pensáis hoy día agregar azúcar para endulzar un producto y dejarlo bien dulce es harta azúcar. sí, En cambio, tú agregáis sucralosa, por ejemplo, la sucralosa endulza 600 veces lo que endulza el azúcar. Entonces, claro. es una,
una puntita de un dedal lo que le vaya a echar a un producto para dejarlo dulce comparativamente, ¿ya? Sí. Estoy hablando de la sucralosa pura, ¿eh? Cuando tú Claro. pruebas la sucralosa pura, la que nosotros compramos habitualmente ya viene diluida para que tú no tengáis que hacer una pega tan grande en esa dilución, ¿ya? La que uno compra Claro. en, pues, si la compráis si ustedes se fijan y compran ¿cómo se llama esta? Comprimido, ¿Sí? una sucralosa en comprimido, eso debe venir con un 8, un 6% sucralosa y lo demás son puras otras leceras. Y en el caso del líquido también viene diluida, ya fabricada para que tú tengas que ponerle una cierta cantidad que represente una unidad que uno conoce, como una cucharadita probablemente. No sé cuándo será, porque yo no consumo, pero 3 gotitas deben ser como una cucharada, creo yo, una cosa Claro. así. Una cucharada dice normalmente que cada gota es una cucharada de azúcar, en Cada teoría. gota, imagínate. Sí. Ahí, entonces, Yo le echo un chorro, Igual pero sé que el uso de edulcorante igual es como en el limbo, porque uno se pasa un poquito y ya después pasa a ser hasta asqueroso el sabor sí, amargo que es deja uno en la demasiado, boca. demasiado. Mira, de hecho, a mí me tocó en la época del INTA, es cuando entró la sucralosa como edulcorante y nos mandaron unas muestras de la sucralosa. Que a todo esto, cada vez que sale uno de estos componentes, es la solución a todos nuestros problemas en la vida, digamos. O sea, la sucralosa era una cuestión súper natural, solucionada, ahí eliminábamos todos los otros, las aspartamo, las sulfamos y todos los otros elementos, hasta que en algún momento alguien dijo, oye, pero ¿sabéis que parece que una molécula de cloro no es tan natural? No es tan sana. Entonces, claro, no es tan sana, entonces mejor vamos a consumir stevia. Y ahí partió la stevia y la sucralosa pasó a la lista de los malos y de los enemigos. Pero me tocó probarla pura y es una cuestión, pero terrible. O Que sea, no te la podéis terrible. sacar de la boca, yo creo. Te llegáis, es como cuando si te echaras un limón completo, digamos, pues como que Claro. te comprime la boca dentro de lo dulce y te queda un sabor horrible después. Entonces, por eso tenéis que Claro. trabajarla, no es llegar y venderla así. Claro. Ahora, un tema que nosotros además conversamos antes es que el tema de los edulcorantes en el jugo y en todas las cosas es curioso porque la gente en general tiene una re mala impresión de los edulcorantes, ¿ya? Porque a cada rato, como nos decía Álvaro, ¿cierto? Nos están diciendo que son malos, que son químicos, que no hay que usarlos, que etcétera, etcétera. Y en ese sentido, Rubén encontró un informe es una evaluación de riesgo en realidad que hizo la Chipia. Sí. Es la Acerca de Agencia Chilena de Inocuidad de Alimentos. eso. Nosotros a veces usamos términos que asumimos que todo el mundo los usa. No, eso es la Chipia, la Agencia Chilena para la Inocuidad de los Alimentos. Exactamente. Sí. Y bueno, en esta evaluación de riesgo, ellos lo que hacen es tomar mucha bibliografía y hacer una investigación bien profunda y decirnos en el fondo que sí es cierto y que no necesariamente no es cierto, pero no está probado, ¿ya? Lo hacen principalmente con el aspartamo, pero también ingresa la sacarina y otros edulcorantes al baile, digamos. Y a mí la verdad es que me llamó mucho la atención porque yo soy de las como que tenía esta sensación de que todo era cancerígeno, que todo te mataba la microbiota, que todo era malo, que no tenías que acercarte a los edulcorantes. Y la verdad es que si bien tiene algunas cosas que son un poco cuestionables desde el punto de vista de la sensación de saciedad y el hambre posterior que te da después de consumirlo, pero no hay pruebas ni de que sea cancerígeno, ni que te produzca temas renales, ni que cambie la microbiota, y que eso me llamó toda la atención, porque yo juraba que sí. Y pues, también, esa ha sido como una de las banderas de lucha muchas veces de Claro. sacar edulcorante. No solo no cambia la cantidad de microbiota que tienes, que se haya probado, sino que tampoco cambia las poblaciones de tu microbiota. O sea, no le pasa nada. No le pasa. Digamos. y ese informe salió el año pasado, está súper bueno. Sí, Está súper bueno. Oye, pero hay un tema también con los edulcorantes que también estuve leyendo, capaz que sea mito, pero no sé, que es también que te afecta como los receptores de la sensación del azúcar o una cosa de ese estilo. Entonces, como que tú consumís el edulcorante y el cuerpo no entiende que es un edulcorante, cree que es azúcar y te libera insulina igual. Entonces, finalmente terminas claro. Hablamos de eso tras el podcast anterior y me di el tiempo de buscar algunos estudios sobre eso y salieron varios sobre las hipótesis para ver si es que efectivamente pasaba eso en el organismo. Y había uno bastante interesante que se publicó el 2023, que se publicó en febrero del 2023, hace poquito. Y justamente evaluaba el efecto de las bebidas azucaradas y endulzadas con edulcorantes y la respuesta glucémica y endocrinas post a la ingesta de una bebida azucarada o de una bebida con endulzante, ¿ya?
que esto es después de comer. Y de hecho fue un metaanálisis, así que se incluyeron bastantes estudios en esto. Se incluyeron bastantes ensayos aleatorizados, no aleatorizados, y bueno, para saltar un poquito a la metodología, pero como resultado de la evaluación, en todos esos participantes que se incluyeron en el estudio, aquellos que tomaron bebidas con edulcorante no tuvieron efecto sobre la respuesta postprandial de glucosa e insulina y otros parámetros hormonales. Mientras que de las 10 azucaradas, que estaban endulzadas con azúcares calóricos, como sucralosa, o sea, perdón, como glucosa o sacarosa, aumentaron las respuestas postprandiales de glucosa e insulina, principalmente. Entonces, lo que nos dice es que las bebidas con edulcorantes no nutritivos no tienen efectos metabólicos y endocrinos agudos, pero falta más información para ver cuáles son los efectos crónicos. Yo le tenía toda mi fe puesta al compadre que vi en Instagram haciendo la prueba con una bebida edulcorada. Entonces, faltan estudios para saber, claro, la respuesta a largo plazo. Y obviamente saber el contexto de cada persona, porque cada metabolismo es diferente. Pero al menos un efecto agudo en cuanto a la ingesta de bebidas endulzadas con edulcorantes, no hay alguna señalización de insulina, glucosa, etcétera. El metabolismo de la glucosa. No voy a poder paréntesis, todo lo que sale en Instagram. Eso te iba a decir, que a paréntesis, a modo de chisme pelambre, es impresionante la cantidad de influencers, gente que hay en redes sociales hablando de alimentos. Algunos nutricionistas, y se nota el tiro cuando lo son, sí, gente que se dedica al alimento, y otros que son, en el fondo, con todo respeto, si está bien que sean personal trainer y cosas así, pero gente que tú cachai que, sabiendo poquito, tú decís, aquí hay algo raro en la demostración que está haciendo. Sí, pero está lleno, o sea, el tema de los alimentos llama mucho la atención. Por eso hay tanto, si no estaríamos hablando solo aquí. ¿Sabéis que además llama la atención hoy día? Porque, contrario a lo que nos pasaba antes, hoy día estamos leyendo más etiquetas como consumidor, ¿ya? Estamos más informados, somos un consumidor que entiende un poquito más, entonces, o nos preocupamos un poquito más que entender, ¿ya? Porque yo creo que, por ejemplo, es importante, uno debería aprender a leer una etiqueta nutricional en el colegio. Si uno, en el colegio, claro. No aprenderla de grande en la universidad porque trabajas ahí en esta pega, digamos, sino que haber aprendido antes de qué se trata, porque tú, claro, mirabas, por ejemplo, el consumo, no sé, pues sodio. Pero tú no tenías idea si era mucho o poco, entonces por eso sale a ayudar un poco el tema de los sellos negros, claro, para que te guíen algo respecto de eso. Sí, y que obviamente a largo plazo la ingesta de alimentos con grandes cantidades de azúcar, de sodio, de grasas saturadas desencadenan algunas patologías o enfermedades crónicas no transmisibles, que es uno de los grandes problemas que hay hoy en día. Y de hecho tú empezás a ver como consumo excesivo de ciertos componentes, ¿cachai? Por ejemplo, la proteína hoy día está de moda. Todo el mundo, oye, tú, no, yo consumo esto con proteína y se comen barras de proteína, toman yogur con proteína, pero hay suero. Hay gente que es más informada y que, no sé, pues más deportista y tiene una noción un poco mayor porque se ha informado, pero hay otros que consumen proteína porque todos consumen proteína. Que le dicen que hay que consumir, porque las proteínas te va a hacer más fuerte, va a estar más musculado, no sé. Exactamente, y no saben ni para qué sirve. Entonces, al final, terminé sobreconsumiendo algunos elementos que tampoco son para todos. No tienen significación, claro. Ya nos fuimos para cualquier lado otra vez, pero como de costumbre. Oye, esa voz que escucharon es mi niño. Oye, el caso de los... Aquí estoy viendo el néctar Soprole. Ponte tú, tiene sucralosa como único edulcorante. Contrario a los demás que tienen unas mezclas de cosas. No, y hay uno que queríamos destacar que es súper natural, el AMA. El AMA... A mí me sorprendió brutalmente, porque en realidad es jugo de manzana orgánico y jugo de pera orgánico. Y jugo de pera orgánico. No tiene nada. Creo que se llama AFE, que es lo mismo pero con manzana. Sí, el AFE también me parece que es el mismo estilo, pero que no tiene, en el fondo, ahora son harto más caros también. Absolutamente, mucho más natural. Claro, y tienen el tema, claro, sí, para 900 pesos para mandarle todos los días a los niños al colegio no es tan fácil, digamos. O para hacer un cumpleaños de 20 cabros, todos con una cajita. Sí, no, ahí cada uno tiene que preocuparse de su cabro nomás. Ay, mi prima hacía los cumpleaños de su hijo así todo. Yo decía, mejor los puros viernes jugo AMA, el resto pura agua. Claro. Y otra cosa que me llamó mucho la atención de este compilado de cosas fue el agua saborizada, que yo pensé que era mucho más natural. Como en el fondo al revés que los jugos. Tiene un cuanto hay de cuestiones.
De verdad, sí. El agua saborizada tiene un montón de cosas, tiene más que un jugo. Es bien Sí. sorprendente en realidad. Y sobre todo que la botella, como que al verla uno dice, es una agüita más natural, más rica, no tiene Yo tantos pensé que era agua ingredientes. con jugo de El pera. marketing, Feliz. el marketing. Aquí tenemos una que es agua, jugo de pera clarificado, por lo menos tiene jugo de pera, ácido cítrico, saborizante natural, saborizante idéntico al natural, sorbato de potasio, citrato de sodio, benzoato de sodio, sucralosa, ácido Sucralosa sulfamo de potasio y color y caramelo color para caramelo. darle el color a pera. Hasta color, si es agua saborizada, puede ser transparente, po. Podría ser transparente, efectivamente. Sí, pero es que para darte la sensación de un juguito de pera, pues si en el fondo eso es lo que está buscando el producto. Pero sí, Claro. tú tienes razón, me llamó la atención este producto porque tiene más Es ingredientes llamativo, porque que varios de los jugos que vimos. en el fondo es como la opuesta de lo que nos pasaba con los juguitos en caja, que pensábamos que eran más tóxicos y no lo son tanto. El agua es Claro. harto, tiene harta cosa. Sí, harta cosa. Oye, y las bebidas, que yo sé que están en la categoría de Cosas benditas favoritas de la oye, vida. bebida, pero veamos las bebidas, un análisis con ellas. A ver, aquí tenemos las clásicas bebidas cola, iniciando con azúcar, que es la original, y hay mucha gente todavía que consume la bebida cola con azúcar. Sí, Oye, un paréntesis, no sé si notan la diferencia entre una Coca-Cola de vidrio que en una lata o de plástico. absolutamente. Sí, 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 se también. nota. Se nota harto. Y de hecho, Vidrio, lata, plástico, así son oye, de más rica, más mala. tú te desplazás Sí. a regiones, o sea, a regiones no ciudades, digamos, te desplazás como al campo y te cuesta encontrar bebidas cero y bebidas light. No es Absolutamente. tan fácil, ¿ya? Y Absolutamente. sin ir más lejos, así como comentario, nomás de experiencia, estuve en Europa ahora en las vacaciones, en el verano, y tú pides una bebida cero y te traen inmediatamente una Coca-Cola. Coca-Cola. No hay otra. No existe la opción de... No hay otra opción. Claro, me traían hay la otra opción. Coca-Cola y yo decía, no, es que es para los niños que era un Sprite. Y me miraban con Lo cara de asumen. Sprite, pues me pedí una cero. O sea, cero es sinónimo de Coca-Cola. Decíase caballero. Claro, no existe la opción que tenemos acá de tener otras bebidas cero. Otras cosas cero. Bien extraño, y todo lo demás era con azúcar. Ah, ya. Mira. Oye, bueno, aquí vamos a ver, tenemos las dos Coca-Cola, las dos bebidas cola, la Coca-Cola y la Pepsi. Y la Coca-Cola es agua carbonatada, azúcar, color caramelo, ácido fosfórico, saborizantes naturales y cafeína. Que es algo... Bueno, yo creo que nadie que se esté tomando Se toma una Coca-Cola agua negra adentro de una botella o una lata piensa que es algo natural. Así que yo aquí, todos sabemos que este es como un placer culpable. Es como lo que hablábamos el podcast pasado, es como comprarse un helado de Oreo. Nadie está tratando de adelgazar con un helado de Oreo. Sí. Claro. Y los ingredientes de la Pepsi, claro, el helado de Oreo, tú sabéis que el Oreo es también, claro, pues dijimos el festival de sellos. Agua carbonatada, azúcar, colorante caramelo, ácido fosfórico, saborizantes naturales, café, esa es la misma cuestión. No, parecido. Pero tiene su sulfamo de potasio y sucralosa. Además del azúcar. El azúcar. Espérate, ¿y eso es porque engorda menos? Ah, mira la mitad. Por porción. Sí, pues mira, la Pepsi. Como 30 y tantas calorías menos. Tiene menos calorías que la Coca-Cola con azúcar. Mira, ahí nos sorprendieron. Si bien en los dos, el tercer ingrediente del azúcar, seguramente la Pepsi ocupa menos, pero lo reemplazan un poquito más con la sucralosa y... Claro, tiene un 30% menos de azúcar en el fondo. Claro. Y bueno, yo soy Team Pepsi. Mira. Me gusta más la Pepsi. Quizás por ahí también, porque tienen diferencias claras en el sabor. Y tú ves que los ingredientes son muy parecidos y probablemente por aquí va un poco la diferencia. Sí. Yo también soy más Pepsi que Coca-Cola. Pero... lo mismo, pero si no hay Pepsi, me tomo la Coca-Cola. No, sí, si no hay Pepsi, me tomo la Coca-Cola. Yo prefiero la Coca-Cola. No soy mucho de tomar bebida, trato de no tomar tanto, pero si es por Pepsi o Coca-Cola, Coca-Cola. Sabor original. ¿Sí? De vidrio, sí, botella de vidrio. No, oye, yo tomo... quería hacer un alcance igual con la cafeína que generalmente está en estas bebidas cola y que se hayan recurrentemente, sobre todo en las bebidas energéticas igual.
Y que como un ingrediente común sí. y que están en las bebidas azucaradas, cola principalmente, y las famosas energéticas que se consumen hoy en día en grandes cantidades, y sobre todo por escolares y adolescentes e incluso los niños. Así que hay que tener ojito, porque si Y bien es un ingrediente que está la están permitido, tomando como bebida Sí, todo el rato, ¿ah? Es bien impresionante como... hidratante. Sí. Mm. sí. Y Debe hay ser unos porque te da buenos. alas. Te da las, claro. Puedes volar. No, y para qué hablar No. ya más grande, la mezcla con vodka, con Ah, ron. no, claro. No, tú, mira, y no solo gente joven, ¿ah? Gente de 40, 50 años, No, que también mezcla con productos que ya la cuchara de con uno no de está para estas todo. cosas. O sea, yo me acuerdo de la universidad, la junta de copete energética y onda aspirina para estudiar y era amiga, tenéis veintitantos, pero Una igual te va a bomba. ir cortada si esto sigue así. Oye, si bien es un ingrediente que está permitido, la gente muchas veces no sabe y no toma la conciencia y en consideración la cantidad de cafeína que está ingiriendo su cuerpo y los efectos que esto puede tener a largo plazo, o las dosis por sobre lo recomendado. Absolutamente. Considerando que, por ejemplo, la dosis recomendada para un deportista son entre 3 a 6 miligramos de cafeína por Sí, kilogramo de peso corporal. Para un deportista, o sea, para ver resultados en el Claro. rendimiento. para el Imagínate una resto de los persona normal normales no. que es completamente sedentaria, que no hace nada, que generalmente se toma café, Coca-Cola, energética, a largo plazo puede tener igual Yo alguna creo que una vez patología. leí, Bien, pero bien. puedo haberlo estado imaginando, que la energética tiene como entre 500 o 600 veces más cafeína que una Coca-Cola o una cosa, o un café en el fondo, que es como con lo que uno lo compara. O sea, es cafeína concentrada al final. Sí, pues. Sí, Por eso hay que eso se tener andan trepando por las paredes. ojo con las bebidas y con la Y cafeína. personalmente le tengo un poquito de respeto a lo que es Yo la también. cafeína, sobre Oye, todo. a todo esto, como complemento a lo que contaba recién, ¿Mm? lo que sí me tocó, porque decía que en Europa tenía puras bebidas, cero era Coca-Cola, digamos, era la Ujú. bebida cero. Cero era sinónimo de Coca-Cola, pero tenían algo que era como cero cero. Y era, Doble cero. O sea, sí, era James Doble Bond. era cero, la misma sin Coca-Cola, pero nada. ahora sin azúcar y además sin cafeína. Mm. O sea, no era Coca-Cola, era otra Claro, cosa. le quitaste la esencia. ¿Ah? Falta que le quiten Sí, el color y ya quedaba convertido en cualquier cosa, un Sprite. Sprite. Claro. Dame un Sprite mejor, cabrón. Claro. Oye, ¿y qué nos faltó? La cero, justamente. La cero. Que es agua carbonatada, color caramelo, ácido fosfórico, aspartamo, saborizante natural, benzoato de sodio, ácido sulfamo de potasio, citrato de sodio, cafeína y fenilalanina. Marina. O sea, una cosa súper natural. Ahora, yo me acuerdo que la discusión del aspartamo, como si era bueno, malo, cáncer, etcétera, lo que ya conversamos, como que salió a partir de la Coca-Cola cero. Como Sí, la salió Coca-Cola cero aparte. empezó a subir mucho, fue como, a Sí, ver, pero ya, ¿qué tiene esta cuestión? ¿Y cuál es la diferencia con la light al final? Y como que ahí empezó, hoy no tomen más cero porque es cancerígeno y no sé. oye, de hecho, yo creo que uno de los temas que nos hemos pasado para el otro lado, porque aquí como nuestro concepto de saludable se dio principalmente fue traído por los sellos negros, ¿cierto? Donde dijimos el azúcar es mala, por lo tanto, todo lo que no tenga azúcar es bueno. Esa es como una Claro. deducción fácil que puede sacar un consumidor. Y empezáis a darle a los niños un montón de productos con edulcorante, probablemente hoy día en exceso respecto a lo que tiene que consumir un niño, porque les dais estos jugos con edulcorante, les dais estas agüitas de pera que vimos ahora, que también son bien artificiales con edulcorante. No sé, pues se van a tomar algo en la casa, un té, un café, también le da edulcorante, y quizás hoy día nos pasamos para el otro lado, porque estamos dándole un Claro. producto que en realidad es un procesado, un químico, versus un azúcar que probablemente un cabro chico que anda corriendo, saltando y cayéndose, la gasta. Sí, Sí, totalmente. sí. Así que ahí, ojo con eso, digamos. Quizás es mejor echarle un poquito de azúcar de repente y Y que la claro, queme. que las queme, claro, pero que las queme, porque si va a estar Sí. solamente entrenando los dedos con un control de play O con el celular. o con el celular, claro, Nos pasamos al efectivamente, otro lado. exactamente. Sí, po. Sí, buena acotación. Bueno, jóvenes, creo que ya andamos por el tiempo. En realidad no estamos en el tiempo, pasamos y hablamos mucho, pero no importa porque nos gusta hablar y esperamos que sea interesante para la gente. Sí, nosotros Así por que lo yo menos creo que ya nos entretuvimos. nosotros nos Esta es nuestra entretuvimos. terapia. Sí, es como nuestra terapia.
Sí. Exactamente, porque nosotros trabajamos desde la casa, tenemos teletrabajo principalmente, entonces tampoco nos vemos tanto, hablamos harto por WhatsApp, nos mandamos memes, cosas Nosotros así. tenemos teletrabajo en cosas de oficina y las plantas de nuestros clientes cuando vamos a terreno, en el fondo. Claro, Ese es como nuestro movimiento. pero no nos Entonces, vemos entre nosotros, vemos a los claro, entre clientes. nosotros no. Entonces nos sirve de terapia y nos sirve para hablar y para ver cosas. Sí. El próximo episodio vamos a tener nuestro primer invitado, nuestro primer villano invitado. Todavía no les vamos a decir de qué es para que sea sorpresa, pero ya no vamos a hacer solo 3, vamos a hacer 4. D'Artagnan. Viene Aparece. D'Artagnan. Sí, Si estuvieron muy bien. atentos, pueden sacar quién es D'Artagnan. Si no, al otro viernes van a saber quién es. Sí. Oye, Y vamos a yo cambiar quería totalmente de tema. sí, yo quería dar la última recomendación para la ingesta de líquidos, sobre todo de agua. Ojalá siempre tener como primera opción el agua para poder hidratarnos, ¿ya? Si bien a los niños y a nosotros también como adultos no nos gusta mucho el agua, No, a ojalá mí me tratar de gusta. buscar No. soluciones para poder aumentar el consumo diario y tener alguna idea, no sé, quizás agregar menta, la agüita, cáscara de naranja, un poquito de jengibre quizás para entregarle otro sabor y que sea un poquito más atractivo al paladar de los niños sobre Claro, todo. Y también para nosotros, si bien muchas veces no consumimos agua porque la encontramos fome de frentón, ¿ya? Y personas que tengan alguna patología, como decía, resistencia a la insulina, diabetes, evitar obviamente el consumo de bebida azucarada. Y como opción, preferir aquellas que tengan alguna bebida endulzada con algún edulcorante que ya hemos mencionado que están dentro del rango de seguridad, ¿ya? Nadie dice que no tomen jugo, que no tomen bebidas, pero que puedan moderar su consumo acorde al contexto de cada persona, ¿ya? Oye, para Si terminar, bien las yo voy a dar buena consecuencias... idea. un dato rosa Sí, que me acordé ahora. Mi señora es dentista, ¿ya? ¿Ya? Entonces, una de las recomendaciones que siempre nos hace es que si tú vas a tomar una bebida gaseosa, ¿Ya? pues te vayas a tomar una bebida gaseosa, no te laves los dientes inmediatamente después, porque las bebidas gaseosas como la Coca-Cola, con la acidez que tienen y el gas, no sé qué cosas hacen, que como que sueltan el esmalte. Entonces tú vas, te lavas los dientes, Y te cepillas sacáis el esmalte, además. y sacas el esmalte. No solo Entonces, sacáis la mugre, sacáis el no hay esmalte. que, exactamente, no hay que cepillarse inmediatamente después de una bebida. ¿Eh? Oye, y vean un buen ratito. dato, Es un porque dato final. si te lleváis la bebidita para ver una película, Claro, y después mejor, no te queda otra cosa que hacer. claro, hay que lavarse los dientes. Lavarte los dientes. Ya, bueno, Sí. hay que tomarse la bebida primero, ver la película y ahí te la bailas. Oye, bueno, para terminar, vamos a tener, como dijo la Pili, vamos a cambiar ya más de tema. Hicimos esta primera etapa que fue, en virtud de que estamos en marzo, estamos entrando al colegio, era de vuelta al colegio, pero ahora vamos a empezar a hacer otros temas genéricos, siempre en la ruta de los alimentos y de entregar información respecto a alimentos, pero donde vamos a ir cambiando hacia distintos caminos, digamos, de desarrollo, de producción, Claro, de emprendimiento, empresa, emprendimiento. y dar gente y hacer una cosa entretenida que nos sirva a todos como información y a nosotros para entretenernos aquí también desde el Para otro lado. entretenernos y terapiarnos. Exactamente. Justamente. Que estén muy bien, chiquillos. Nos vemos en el otro Nos episodio. vemos. Listo, abrazo. Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao.